está bien hablar en español, ¿no? Sí, 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 está bien. Y ya podemos ver ahora la presentación. Sí. Entonces voy a poner en... Ya consigues ver en tamaño grande, ¿no? Sí, 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 le vemos en grande. Muy bien. Entonces es un placer estar con vosotros y hablar un poco del tema que tiene o que está relacionado con la gestión de riesgo en infraestructuras existentes. Es un tema que ya tengo trabajado junto con mi equipo hace mucho tiempo. Es un tema que no es un tema solamente local, es un tema mundial y es un tema que está ganando proporciones cada vez maiores. Vou empezar un poco con la cuestión de una introducción y los desafíos que tenemos en la gestión de infraestructuras. Después hablaré un rato sobre el grupo que estoy coordinando en riesgo y gestión de infraestructuras. Y luego entro en los conceptos que nos traen hoy, que es el concepto de confiabilidad, de robustez, de riesgo, que es un concepto muy importante. Y voy un poco más adelante, que es el concepto de resiliencia e que tecnologias podemos nós outros e que metodologias de sustentabilidade podemos nós outros introduzir para melhorar a resiliência e reduzir o risco. Terminaré con algunas conclusiones y desarrollos futuros y después de mi charla tendré unos minutos, un rato para hablar con vosotros sobre dudas que puedan tener. Entonces, un tema que cada vez es más importante es este tema de la gestión de infraestructuras. Y lo que nosotros estamos cada vez más vendo, más que todo en países que construyeron o que tuvieron un gran crecimiento de construcción hace 50, 100 anos después de la Primera y la Segunda Guerra, entre ese periodo y luego a seguir después de la Segunda Guerra, que hubo financiación muy fuerte para la construcción. Estamos hablando de países como Estados Unidos, Japón, Europa, países europeos. Y lo que vemos ahora es que en muchas estructuras, aquí un ejemplo de las puentes, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, ya pasaron aquilo que nosotros llamamos por el tiempo de diseño. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, 42% de las puentes ya tienen más de 50 años de edad. O sea, ya pasaron el límite para los cuales fueron diseñados y ya están fuera desse limite, que o limite de desenho não é o mesmo que o limite de vida das plantas, pero existe um outro número, outra referência, que nos dizem que 7,5% destas plantas já estão em uma situação que podemos dizer deficiente, uma situação crítica. E isto não é algo que passa solamente nos Estados Unidos, é algo que passa em los países que tiveram um boom de construção e que há uma conexão claro entre o tempo de desenho e estes 7,5% que é a criticidade, as infraestruturas que estão em estado crítico, que vão aumentando se nada for hecho. E isso obriga a quê? Obriga a inversões. En Alemania, en 2001, estamos hablando hace más de 25 años, los costes que Alemania tenían para mantenimiento de puentes estaban en 300 millones de euros. Ahora, este valor
ya pasó 1 billón de euros. Eh, y lo que el Banco Mundial estima es que en cada país, para hacer un mantenimiento adecuado de sus infraestructuras, ese país deberá invertir entre 3 a 4% de su PIB para justo el mantenimiento de sus infraestructuras. En Europa, por ejemplo, en 2019, el investimento estaba en 65 billones, que estamos a hablar de 0,44%. O sea, tenemos un problema en que las estructuras están quedando, las infraestructuras están quedando envejecidas y lo dinero disponible, o que debería ser disponible para mantenimiento, está muy lejos daquilo que deveria ser o dinheiro de referência, os 3, 4% del PIB. Este gráfico que ven aquí en la derecha relaciona para cada país su PIB con el investimento en infraestructuras. Es una gráfica de 2012, pero aquí tenemos dos tipos de situaciones. Temos países que têm um bajo PIB e um largo investimento em infraestruturas. Estamos falando de países, mais que tudo, África, Sudeste Asiático e alguns países de Latinoamérica. Esses países tendrão um problema muito grave porque agora têm financiação do Banco Mundial e de muitas outras instituições para invertir em infraestruturas, pero lo que ha pasado en Estados Unidos, en Europa y otros países antes, va a pasar en esos países. Y esos países no tienen capacidad de producir recursos financieros suficientes para mantenimiento de sus infraestructuras. Igual tenemos países que tienen un PIB muy alto, no voy a decir el nombre, pero que tienen una inversión en infraestructuras los últimos años que es una locura. Y esos países sí que van a tener también un problema grave porque no tienen dinero para mantener todas esas infraestructuras. Estamos hablando de infraestructuras muy grandes. En 50 años será imposible. Entonces, el Banco Mundial define esta línea aquí, que llamamos línea transformacional, y los países que están aquí abajo son países que están construidos de una forma sostenible, mientras los demás no. Seguindo adelante. Una vez que tenemos este problema, los países empezaron a utilizar cada vez más eh, ferramentas y procedimientos que les pueden ayudar a armazenar mejor los datos que tenemos las infraestructuras, porque esa información, si fueron datos de calidad y confiables, es una información muy importante. Es como ir al médico, son los registros que tenemos de todas as infraestructuras, e para isso teníamos buenas bases de dados que nos permitiriam depois trabalhar sobre elas, desarrollando modelos de predicção e mais tarde hacer modelos de decisão que nos permitiriam dizer que recursos podemos poner e como melhor ou de forma optimizada podemos distribuir esses recursos em cada ano. Ou seja, uma vez que não temos muitos recursos, entonces hay que optimizar la distribución de los recursos que tenemos y poner esos recursos donde es crítico. Y donde no será crítico, no hay que poner los recursos. Entonces, esas plataformas servían mucho para dar un apoyo a decisiones. Aquí está un ejemplo de un sistema de gestión que es lo que está siendo usado en Portugal, pero
más recién, lo que hicimos aquí en Portugal es que esas plataformas que armazenam los datos dejaron de ser solamente una base de datos y pasaron a ser lo que llamamos Building Information Modeling. O sea, nosotros actualmente tenemos lo Building Information Modeling, que es la modelación de la información en operación y mantenimiento de nuestras puentes, nuestras infraestructuras, integrado con los Building o Bridge Management Systems, eh, que nós já teríamos de antes, que seriam sistemas, ou Asset Management Systems, que seriam sistemas que nos ayudariam a la toma de decisión. Entonces, son los pasos que están siendo tomados más adelante. Esta es una tabla de un estudio que hicimos de los actuales sistemas de gestión de puentes, actuales, ya estamos hablando hace 5 años, pero la verdad es que 5 años atrás prácticamente no había sistemas de gestión de puentes donde tenían integración de BIM. Lo tema de realidad extendida para entrenamiento de personas y introducción de realidad extendida dentro de los sistemas de gestión y de la gestión no existía. Y lo uso de drones dentro de los sistemas de gestión también era algo que era prácticamente inexistente. Entonces, lo que vimos nos últimos anos é que todos estes elementos aqui da digitalização cresceu muitíssimo também na operação e mantenimento de pontes e infraestruturas, cresceu muitíssimo nos últimos 5 anos. Um dos problemas que os sistemas de gestão têm é que toda a gestão é hecha basada em la condição. Não está mal, porque quando vamos a uma puente, vamos mirar e estudar sua condição. ¿Cuál es la condición de ese puente? El problema es que la condición está o danos una evolución de la durabilidad de la puente en acero, en hormigón, pero nosotros tenemos registros y estudios, como un estudio hecho en un grupo técnico de IAPSE, en que nos dicen, por ejemplo, aquí para puentes, nuevamente, que las fallas de puentes, muchas de esas fallas son eventos extremos, inundaciones, también tenemos eventos como colisões de puentes, overloading, tenemos eventos como ventos, explosiones, colisão de vehículos, y después tenemos algunos eventos, sí, que son situaciones de deterioro, corrosión. Aqui mais adelante também temos corrosión por outros motivos, pero la verdad es que la mayoría de los colapsos que nos vemos nunca es solamente uno evento. Hay uno que es lo factor, pero ya había algo mal. O sea, y muchas veces la condición nos dice lo que existe ya mal. E quando surge o evento extremo, temos que estar preparados que essa situação e essa é uma situação de risco. Por exemplo, esta ponte está com um problema de durabilidade muito grave e se houver aqui um choque de um veículo ou o que seja, pode causar, obviamente, um colapso parcial ou nos elementos da ponte. Entonces, hay obviamente que juntar, porque nada de las fallas es solamente unicriterio, es multi-hazard. Entonces, lo que pasa es que, y cada vez más, porque hablando aquí un poquito del tema de cambio climático, tudo o que vemos aqui de eventos extremos, claro que cada vez mais tenderemos picos maiores e com maior frequência. Ou seja, não sei se é cambio climático
o no es cambio climático. Esa es una discusión que yo no puedo decirlo porque la ventana temporal que tenemos es muy corta para decir que hay un cambio climático, pero lo que se está registrando cada vez más, fenómenos como El Niño, El Niña y muchos otros, es que hay una alternância de fenómenos y cada vez fenómenos com mais intensidade e outro tipo de fenómenos que estão aparecendo que creemos que sea del cambio climático, pero que esses fenómenos estão sucedendo sim. E o que vai acontecer, claro, é que estas gráficas aqui vão aumentar, porque estamos a falar de cada vez mais de infraestruturas que já passaram seu tempo de desenho, que não há recursos para manter todas as infraestruturas, e claro, quando temos este plus de mais intensidade, mais forte, claro que os riscos de colapso serão maiores. Entonces, los sistemas de gestión, para decir lo que es crítico y lo que no es crítico, tienen que estar sostenidos en criterios de riesgo y también en criterios de resiliencia. Y yo voy a hablar más tarde en cada uno de esos criterios. Voy a tentar, creo que no está. Ahora sí. En ese sentido, y conscientes de la necesidad de hacer una gestión sostenible, porque los recursos son cortos, en la Comisión Europea estableció una estrategia y para ir en dirección a las metas globales de sostenibilidad de las Naciones Unidas, una estrategia basada justo en dos puntos: la digitalización y la transición verde. ¿Por qué la digitalización y por qué la transición verde? Porque son importantes. La digitalización, estamos hablando de reinos digitales, inteligência artificial, todo eso. Y la verdad es que esas tecnologías nos permiten simular la realidad lo más preciso posible, que es muy importante, porque si tivermos algo que nos dé algo muy próximo de la realidad, entonces podremos hacer simulaciones de escenarios de cambio climático, de eventos maiores, menores, eventos sucessivos, tudo isso, e perceber lo que está acontecendo. Entonces, la digitalización nos dará esas ferramentas para una mejor toma de decisión y para mejor preparación de las personas para esas situaciones. Mientras, la transición verde es algo también muy importante, pues que si nosotros queremos atingir las metas de sostenibilidad, entonces si hay que hacer alguna intervención para mitigación, para adaptación, lo que sea, entonces hay que invertir en soluciones verdes y no en soluciones cenizas. Entonces, cada vez más se está invirtiendo en materiales biomateriales, hormigón de bajo cantidad de cimiento, reutilización de aguas. Hay muchas situaciones de circularidad para hacer una transición verde también. Entonces, en resumen, tenemos un problema de envejecimiento de nuestras infraestructuras. Ya pasaron o tempo de diseño, ou vão a passar. Temos eventos extremos que são como um fator para o colapso, mais que tudo. Esses eventos extremos cada vez mais fortes, possivelmente por o que hablamos de cambio climático. E además disso tudo, também teremos, uma vez que as infraestruturas que hicimos são para ser utilizadas por las pessoas. Y una vez que hacemos mantenimiento de esas infraestructuras, siempre que las personas utilizan las infraestructuras, sea con coches, sea con cualquier tipo de utilización, y que hacemos algún tipo de mantenimiento en esas infraestructuras, hay emisiones de carbono, hay emisiones de gas. Y esas emisiones, claro que son un problema
que tenemos que tener infraestructuras que sean cero carbon neutral, o sea, totalmente lo que emiten y lo que retienen se equilibran. Después tenemos la tecnología, la inteligencia artificial, la, la monitoreo, que cada vez más es, es utilizado bajo custo cada vez más. Temos muito boas situações de monitoreio, cada vez mais passamos de uma situação que não havia dados para uma situação que agora há muitos dados, e da integração em modelos BIM e rémulos digitais. Pero esto nos vai ajudar a resolver este problema, sim, é verdade, e nos vai ajudar a ser um bom controle de qualidade, um bom manejamento desta infraestrutura. Pero hay conceptos que nosotros no nos podemos olvidar y que son conceptos muy importantes en la toma de decisión, conceptos muy importantes en definir lo que es crítico y lo que es crítico. E estamos hablando de conceitos de confiabilidade, conceitos de robustez, conceitos de riesgo, de resiliência e, claro, também de sustentabilidade. Todos estão conectados. Vamos falar um pouco sobre estes conceitos depois, pero es importante decir que existe tecnología, existen los problemas y para hacer un buen gestionamiento tenemos que lo hacer de acuerdo con los conceptos que tenemos aquí. Muy bien, adelante. Ahora voy a hablar un poco del equipo que coordino. No está totalmente actualizado, pero hizo una revisión hace unos días. Tenemos casi como 30 alunos que están haciendo doctorado en nuestro grupo, casi 20 que ya terminaron su doctorado. Si tiverem interés en ver lo que estamos haciendo, también pueden siempre ir a la página web de nuestro grupo. Y después tenemos investigadores, posiblemente ya conocerán algunos de ellos, que trabajan conmigo y para nuestro grupo. ¿Y qué tipo de trabajo hacemos? Este grupo empezó justo con el tema de las infraestructuras ya existentes, cómo manejarlas, cómo reducir riesgos, cómo aumentar la resiliencia, mejorar la operación, mejorar el mantenimiento, la disponibilidad. Y entonces empezamos por cuantificar riesgo, cuantificar resiliencia, desarrollar modelos de predicción, evaluar las infraestructuras, su confiabilidad, su robustez, estudiar soluciones para intervención, más que tus soluciones basadas en la naturaleza. Y después también el tema de circularidad, que es un tema muy importante también durante la operación y mantenimiento. Y más reciente también la parte de digitalización que integra la computación holográfica, los sistemas de información geográfica, lo BIM, lo Digital Twin y también lo monitoreo. Tenemos más de 27 proyectos financiados, con una atracción de más de 10 millones de euros en estes temas para a Universidade de Minho. Aqui estão divididos entre inovação e riesgos, sustentabilidade, data e tecnologia, transportes. Transporte é um tema muito forte dentro do nosso grupo, pero agora estamos alargando outro tipo de infraestruturas, também críticas. Temos um Master Europeu em Riesgo e Gestão de Infraestruturas, possivelmente já conocerão, e teremos uma spin-off também criada dentro do grupo. E tudo isto só é possível com parceiros, com partners em todo o mundo. Não estão aqui todos, é impossível. Estão alguns, pero para dizer que funcionamos muito a nível internacional e muito em rede. Los conceptos que tenemos que saber. Mucho de la evaluación de las estructuras, de las inspecciones, todo, son hechos con base en aspectos determinísticos.
Pero la verdad es que en las infraestructuras existentes, las futuras infraestructuras, pero más que todo en las infraestructuras existentes, nós tenemos dos tipos de incertidumbres que tenemos que considerar. No hay otra forma. Entonces, hay incertidumbres que son incertidumbres que llamamos epistémicas. ¿Y qué son incertidumbres epistémicas? Viene o nos dicen cuánto estamos próximos nuestros modelos de la realidad. Se tivermos um muito bom modelo digital, modelo digital muito bueno representa a realidade, essa incerteza no limite pode ser reduzida quase a zero. Pero hay outra incerteza, que é a aleatória, que existe nos materiais, podemos melhorar com controle de qualidade, pero mesmo na geometria, e que é uma incertidumbre que será sempre, ou seja, que não há como não la considerar. Entonces, tenemos que pasar un poco de la análisis más calitativa, más determinística de la condición, de la respuesta, de la performance de nuestras infraestructuras para una situación más, un análisis más probabilística de confiabilidad. Y en ese sentido, lo objetivo de cualquier ingeniero es estimar lo que llamamos la probabilidad de fallo. Y el fallo está relacionado con una situación, una función límite, que compara una capacidad con una demanda, un valor límite. Y cuando la demanda es mayor que la capacidad, tenemos un fallo. Cuando la capacidad es mayor que la demanda, no tenemos fallo. Ahora, o fallo puede ser un colapso, pero puede ser también un fallo de servicio o puede ser un fallo de disponibilidad. O sea, la definición de qué es un fallo, la ecuación, nosotros la definimos. Ahora, importante es entender cómo definir la ecuación y después calcular la ecuación, porque muchas veces este cálculo no es un cálculo fácil. Y como no es un cálculo fácil, nosotros tenemos algunas estrategias. Una es disminuir el número de parámetros que sean incertidumbre, porque si un parámetro tiene una variación, una incertidumbre muy baja, estamos hablando de 0,5%, 1%, casi que podemos considerar que el parámetro es determinístico. Es ese parámetro, no hay mucha variación. Pero si hay una variación de 10%, 15%, 20%, entonces hay que considerarlo como probabilístico. Y ahí los cálculos empiezan a ser mayores. Y después hay parámetros que tienen más influencia en la respuesta do que otros. Então podemos seleccionar os parámetros mais importantes, mais relevantes. Pero siempre el tema del cálculo. Y en ese sentido, no, lo que se usa más, y hace muchos años, lo que llamamos de form, que no fondo lo que hace es mirar cuánto distante estamos nosotros del fallo, o sea, de una ecuación que nos define el fallo, y luego tenemos el SORM, que es una evolución del form. São todos métodos baseados em gradientes. Depois temos métodos também muito conhecidos de sampling, Monte Carlo, hipercubo latino, importance sampling, ou seja, hacer várias análises da mesma equação e mirar se é falho, não é falho, é falho, não é falho. E depois dividimos o número de falhos por o número total de análises que hicimos. Pero claro, isto tem um custo computacional elevado, um custo computacional alto. Entonces, los dos tienen un costo alto. Entonces, más recién, nosotros tenemos usado los modelos metamodelos, en que tentamos que la ecuación de fallo
seja representada através de um metamodelo, que é um modelo mais sencillo, que representa algo mais complexo. E aqui estão alguns tipos de modelos que utilizamos. Incluso este foi um artículo que eu desenvolvi com um de mis alunos de doutorado. Ahora sí. Y en ese sentido, nosotros hablamos de la prueba de fallo de esa ecuación. Igual, conectado con la prueba de fallo, tenemos este factor beta, que conocieron, por cierto, porque es el factor que se usa mucho en los códigos para saber si nuestra infraestructura está bien o no está bien. O sea, es siempre este factor beta que nos calculamos y que nos define si la estructura está o no bien. O conceito de confiabilidade é um conceito muito importante, está relacionado com probabilidade de falho. O conceito de robustez, igual, es un conceito muy importante. Y el concepto de robustez nació en un edificio en Oklahoma que sufrió una bomba en uno de sus pilas. El edificio no cayó, pero buena verdad es que nos levantó el problema porque no cayó. Y no cayó porque hubo redistribución de cargas para otros pilas. Entonces, lo que se dio a conclusión es que hay un concepto de robustez que es un concepto que nos dice si hay algún edificio, alguna estructura que esté danificada, alguno de sus elementos que incluso falle, hasta qué punto la estructura va a fallar como un todo. O sea, hay un colapso desproporcional o no al daño que tenemos. Por ejemplo, en las Twin Towers, y fue otro tema que levantou mucho el concepto de robustez, un elemento que fue danificado, el núcleo central, y a partir de ahí todos los edificios empezaron a colapsar en efecto dominó. Entonces, este conceito de robustez es un conceito muy importante y hay varios autores que lo definen. Aquí es uno de ellos, Cavaco, que es o que definiu o conceito de robustez, comparando la quebra que podemos tener en nuestro índice de confiabilidad, este beta, relacionaría la quebra en el beta mientras aumentamos lo daño en nuestra infraestructura. Entonces, si hay una quiebra muy grande, tenemos menos robustez, y si la quiebra es más suavita, entonces tenemos una mayor robustez. Ahora tengo un ejemplo para os mostrar de una puente con tres vanos em pretensado, hormigão pretensado. Esta ponte foi modelada y se determinó la capacidad resistente del puente. Claro que la análise probabilística, como vos he dicho antes, fomos buscar los parámetros que tenían más relevancia en la respuesta. Dissemos que todos os parâmetros com mais de 10% teriam uma relevância maior y con base en eso fomos a hacer la modelación y el cálculo de la estructura para esses parámetros como variáveis, os outros seriam parámetros determinísticos. E depois, com base nisso, podemos calcular a probabilidade de fallo y relacionar con la probabilidad de fallo también el índice de confiabilidad que están aquí. Pues el objetivo de este trabajo, de este estudio, de este alumno, no era solamente calcular lo coeficiente de confiabilidad, pero ir más adelante, o sea, mirar en
la posibilidad que tendríamos de ver cuáles los daños que son más críticos para nuestra infraestructura, para nuestra ponte, eh, em relação a outros. E essa comparação seria baseada em um indicador de robustez, que seria justo este indicador que falei antes, que relaciona justo la quebra en el índice de confiabilidad. Este índice aqui seria o índice sem dano, com o aumento da magnitude de cada um destes danos. Estes danos foram considerados danos mais comuns e foram considerados tendo em conta um conjunto de inquéritos que hicimos a construtores, a diseñadores, tudo isso. E se vê aqui que o rojo, portanto, o dano rojo, o dano 5 es lo que representa una mayor baja de líneas de confiabilidad, aumentando lo dano en sí. Y el dano 5 está muy relacionado con el control de calidad del hormigón y, nomeadamente, la rigidez del hormigón, que disminuye e que estamos diminuindo-la, e à medida que diminuindo-la, o índice de confiabilidade vai bajar também. Então, este dano 5 passa a ser um dano mais crítico nesta ponte e temos que ter maior atenção para, incluso, situações que houve um mal com puesta de concreto, então temos que ter atenção para situações que estamos hablando y proponer también una mayor o una mejor respuesta. Eh, o sea, utilizamos aquí el indicador de robustez para definir lo que es más crítico y lo que es menos crítico. Porque, como he dicho en el inicio, el dinero no nos puede, no es posible, no hay dinero suficiente para mantener todas las infraestructuras. Bien, conceito de riesgo está muito relacionado com o conceito anterior. E segundo a normativa 31.000, existem dois conceitos muito importantes. É o conceito de likelihood, que é a probabilidade de falho, que já falamos, e que o conceito que o riesgo nos trae aí é justo as consequências. Ou seja, para falarmos de riesgo, temos que ter em conta as consequências. Y os doy un ejemplo muy sencillo. O sea, imagina que tienen una puente que es una puente increíble, pretensado, voladizos sucesivos, todo eso, muy bonita. Pero esa puente está conectando dos pueblos muy pequeños, muy chiquititos. Y hay un conjunto de otras carreteras y todo que nos permite llegar de un punto a otro. Eh, si esta puente caer, las consecuencias directas son grandes, pero las consecuencias indirectas no son tan grandes, porque hay muchas alternativas. Ahora pueden tener un overpass, una puente muy chiquitita, que está en la autovía, por ejemplo, de Portugal, y ese overpass falla. Y eso pasó este año justo. Hubo una falla en la autovía principal de Portugal y afortunadamente quisieron una recuperación rápida, pero las consecuencias indirectas fueron muy grandes comparando con las consecuencias directas. Entonces, en resumo, cuando hablamos de riesgo, tenemos siempre que tener en cuenta las consecuencias directas y las consecuencias indirectas. Y no solamente la prueba de fallo, pero también las consecuencias. Pues bien, hay varias técnicas para calcular y determinar el riesgo, unas más cualitativas, unas más cantitativas, no voy a entrar en detalle. Esto es un ejemplo de Portugal en febrero de este año.
tivemos inundações muito grandes. Novamente, não sei se é efeito de cambio climático ou não, mas tivemos inundações muito grandes. Y tuvimos un alumno que estudió justo las consecuencias indirectas resultantes de fallo de puentes cuando tenemos inundaciones. Y estudió, este es un estudio hecho en Toscana, en Italia. Cada uno de estos puntos aquí que pueden ver aquí es un puente y cada una de esas líneas es una carretera. Entonces lo que estudia es siempre que hay un colapso de un puente, cuál es el adicional que tenemos que hacer de tiempo para atingir nuestro destino desde nuestro origen. Entonces, ¿qué trabajo fue hecho aquí? Lo primero que hicimos fue modelar la inundación, la propagación de la inundación en esta zona de Italia. Qué tipo de cheia tenemos, qué caudal, todo eso. Y después fomos a obtener lo que llamamos las curvas de fragilidad. Y las curvas de fragilidad hay dos tipos de curvas. Hay las curvas empíricas y las curvas analíticas. Las curvas empíricas son curvas que son estimadas teniendo en cuenta un conjunto de puentes que fallaron por un determinado evento, como por ejemplo en Alemania con la inundación. A partir de ese tipo de puentes podemos clusterizar y con base en los clústeres podemos obtener estas curvas empíricas de fragilidad que nos dan la probabilidad de fallo de un puente teniendo en cuenta la velocidad de la agua durante una inundación. Pero las curvas que usamos más son las curvas analíticas, que son hechas con base en modulación. Hay tres tipos de ruptura: slippage, uplift y overturning. Y para cada intensidad de agua que tenemos por inundación, tenemos también diferentes probabilidades de falla. Claro que cuanto mayor la corriente de agua, mayor la probabilidad de falla. Entonces, este sistema de curvas de fragilidad analítica son muy buenas, pues porque si comparamos con los cálculos anteriores de la inundación, y con el flujo de agua podemos estudiar cuál es la probabilidad de fallar en un puente. Y fallando en un puente podemos identificar cuál de las puentes es más crítica para nuestra infraestructura. O sea, qué puente fallar, cuál será la puente que va a provocar más aumento de tráfego en nuestra infraestructura. Aquí sería la puente A. La puente A es la más crítica porque tiene mayor capacidad de vehículos también. Y lo que se pasa es este DAI, que es o tiempo adicional de desplazamiento, puede ser mayor. Y cuando es mayor, quiere decir que el tiempo es mayor, las consecuencias indirectas serán mayores. Entonces, cuando tenemos un camino cerrado, camino A, en que tenemos un conjunto grande de vehículos, muchos de esos vehículos vão utilizar o caminho C, e ao utilizar o caminho C, claro que vão aumentar o tempo de condução, y los costos indirectos serán mayores también. Otra vez, ahora sí. Eu vos he dicho que ia hablar un rato sobre el tema de resiliência, não somente sobre riesgo, pero estão conectados. A gestão de riesgo e a gestão de resiliência estão conectados. El riesgo nos dá lo que es prioridad, teniendo en cuenta la confiabilidad y las consecuencias, no solamente la confiabilidad, las consecuencias que tenemos de un determinado evento. Se temos muitas consequências, largas consequências, deveremos implementar medidas de mitigação de risco. Y si tenemos grande probabilidad también. Pero en la resiliencia estamos hablando más de la recuperación post-evento. Cuánto rápido somos nosotros para recuperar
después de un evento. Y para cuantificar la resiliência, temos que quantificar la robustez, que hablamos, la redundancia del sistema, que caminhos alternativos existem quando houver uma falha, y después los recursos que existen para aumentar la rapidez de construcción y la propia rapidez, la curva de rapidez. Eu vou passar um pouco mais depressa esses slides, pero aqui para explicar o que é robustness, e já expliquei a vós outros o que é robustness, e também para explicar lá redundância do sistema, ou seja, se tiver dois sistemas em paralelo e um ser mais flojo e que quebre mais rápido e demora mais tempo a funcionar, e teremos outro sistema em paralelo, outra carreteira, ou o que seja, que é mais rápida resposta depois de um evento extremo, claro que vamos, ou podemos passar no lado esquerdo, pero rapidamente passamos para o lado direita. Não há outra alternativa. Então, é muito importante entender também estes conceitos de robustez e redundância. Aqui temos redundância e robustez. Os recursos são muito importantes porque não é uma coisa estática. Para é muito relevante saber que recursos temos para cada ano. Y claro, la curva de respuesta que tiene que ser muy bien definida, pero no es fácil porque toda esa curva tiene muchas incertidumbres. Aquí tenemos una aplicación a una puente de ferrocarriles y la idea sería considerarmos estas tres curvas en que temos una recuperación de la puente ao final de 3 dias, ao final de 180 dias e ao final de 270 dias. E aqui nesta equação que podem ver aqui, está quantificado a resiliência desta ponte. Ora, só um segundo. Ora, claro que quando teremos resiliência, como é este caso, quando teremos retrofit, resiliência, recuperação, reabilitação ao sismo, e quando não tenemos, para a mesma medida de intensidade, os outros podem ver que o IM para um caso é quase 1,5 e para outro caso é 1. Ou seja, há aqui uma diferença se sermos retrofit ou não retrofit. Então, quando dizemos reforço, estamos melhorando a resiliência porque teremos mais robustez. O outro que identificamos nós outros también muy interesante es lo tema de la mantenimiento. O sea, si nosotros hicimos un mantenimiento propio de nuestra infraestructura a lo largo de los años, la curva que tiene a negro, que es sem mantenimiento y con mantenimiento, como podem ver, a curva a negro, a resiliência é sempre mais baixa do que as curvas de arriba. E isso é muito importante porque quer dizer que se tivermos um bom mantenimento, quando há um evento extremo, é mais fácil depois recuperarmos para a situação antes do evento. Igual, quando se tivermos um reforço do ponto, é mais fácil também dar na resposta pós-sismo. E lo último, claro, são as curvas de rapidez. A curva roja, que é na rápida rapidez, tem a maior resiliência que a curva negra. Então, esses três pontos muito importantes. Quando temos ondas sísmicas, há que reforçar ao sismo, há que fazer um mantenimento adequado das nossas infraestruturas e temos que estar preparados e com recursos para dar uma resposta rápida em caso de existir algum sismo, para recuperarmos para níveis em que estávamos antes do sismo. Em Portugal também temos incêndios muito fortes. Aqui estamos numa imagem de Pedrógão, que morreram mais de 100 pessoas. O problema aqui é que os bombeiros usavam uma ferramenta basada em la exposição, mientras os operadores usavam una ferramenta basada en la criticidad. La exposición nos dice cuán rápido es el fuego para atingir las carreteras
y la criticidad es la capacidad de una carretera poder tener volumen de tráfico. Entonces, lo que pasó es que los bomberos tenían información de la exposición. La gente salió de un lago donde estaban bañando en el verano. Había un incendio muy fuerte y los bomberos mandaron a la gente seguir por una carretera, que sería justo esta carretera aquí. Esta carretera aquí. ¿Y qué pasa? Esta carretera aquí era una carretera crítica, porque el volumen que tenemos esta carretera aquí, posible para ser utilizado, es muy bajo. Es una carretera que no se consigue cruzar dos coches. Y o peor es que, es que houve coches todos indo para una dirección y otros cruzando. Entonces, no salían de ahí. Y con el tiempo, esta zona, que era una zona que no era tan crítica, el fuego viene y llega a la carretera. Y la gente estaba en sus coches y han morido más de 100 personas, niños, todo carbonizados. Fue un desastre. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos más que tudo, una junção del exposure con la criticidad y definimos níveis de riesgo, níveis de riesgo para cada uma destas vias. E com base nisso, em riesgo, foi possível definir o que é mais crítico, como essa é mais oscura, e com base nisso, determinar níveis de intervenção pós-evento, ou seja, aumentar a resiliência, aumentando a capacidade de resposta, mais que tudo em zonas mais críticas. E as que seriam menos críticas não teríamos tanta necessidade. Entonces, sí que juntamos las dos situaciones y llegamos a la conclusión que ya teníamos antes, que la zona de mayor riesgo fue la zona donde los bomberos desafortunadamente mandaron a las personas. E o que é que hicimos? Empezamos a introduzir na zona de riesgo outro tipo de árboles que em vez de ser propagação com o fuego, como eucaliptos, não seriam árboles que cortavam a propagação do fuego. Então, essa foi a solução baseada na natureza que hicimos aqui para reduzir o risco de incêndio e os efeitos do incêndio nessa zona. Para terminar, ya hablé un poco sobre el tema de resiliencia ahora mismo. Hablé un poco sobre soluciones sostenibles, pero no voy a hablar mucho más, pero tenemos gente en mi grupo que están estudiando reciclaje de aguas, materiais bio, todo isso. La construcción modular es muy importante para una rápida respuesta después de un evento extremo. Y también la impresión 3D es muy importante también para una rápida respuesta. Está asociada à construção modular. Cada vez mais se usa em aspectos militares também. E a robótica é muito importante porque há muitas situações de eventos extremos e em que o ser humano não consegue entrar em túneis, altitude de taludes, ou o que seja. E se temos robô, podemos hacer eso con menos riesgo para las personas. Pero yo quería terminar con enfoque en estos dos puntos, los reinos digitales y la inteligencia artificial. Son muy importantes, pero es muy importante saber utilizarlos. ¿Y para qué utilizarlos? Y los dos pueden ser utilizados para bajar el nivel de riesgo, para gerir las infraestructuras con menos riesgos. Voy a dar algunos ejemplos de aplicación que son muy interesantes. Es un trabajo que la alumna defendió recién su doctorado en Minho y es un trabajo en que lo que hacemos es medidas dinámicas en un tren de ferrocarriles. Hacemos medidas dinámicas de la interacción entre el tren y la puente. Essas são as medidas que podem registrar. Hicimos também modulação numérica de la interação e depois
con a inteligência artificial, conseguimos, para as medidas registradas, conseguimos saber que parecências existem entre o que está registrado e o que foi observado. E com base nisso, identificar níveis de infraescavação, ou diferentes níveis de infraescavação. Ou seja, usar a inteligência artificial para determinar patterns e determinar níveis de infraescavação. Isto foi implementado em los ferrocarriles de Inglaterra e utilizado em todas as pontes que faziam parte da rede de ferrocarriles de Inglaterra. Então, vocês imaginam a quantidade de dados que estavam sendo colectados e com a utilização de agents AIs era possível determinar níveis de infraescavação e reduzir riscos quando existe infraescavação de nível de 20% ou mais. E aí teríamos que agir, actuar e reduzir, obviamente, os riscos. Outro tema, quando temos taludes muito grandes, aqui utilizamos satélite, mesclado com AI, para fazer a predição de movimentos, detecção de falhas, e temos muito boas predições com base em diferentes acumulação de satélites e podemos determinar se havia movimentos, não havia movimentos, se há que risco, se não há risco, como gerir o risco. Então, LAI permitiria ver patterns dentro das imagens satélites que teníamos. Aqui é um estudo que também foi feito em Brasil. Hicimos uma separação por zonas de exposure, zonas de exposição eh, de las quase 120 mil puentes que existem em Brasil e depois utilizando modelos de redes neuronais e temos para diferentes clusters dessas acumulação de pontes e temos diferentes modelos preditivos baseados em las redes neuronais, baseados em AI y con buenas predicciones. Voy a pasar más rápido. Aqui foi a utilização da AI para um outro estudo muito interessante. Queríamos saber qual era a capacidade desta puente para diferentes, no Porto, para diferentes níveis de inundação. E então fomos buscar as referências do cambio climático, estudamos cómo sería el impacto en la inundación en el tiempo para diferentes niveles de cambio climático y después hicimos esa simulación de esas inundaciones y estudiar o riesgo de existir ou não algum colapso desta ponte se subirmos o nível de água, da intensidade da inundação, tudo isso provocado pelo câmbio climático. Outra utilização de inteligência artificial, muitas vezes la toma de decisão, quando temos objetivos multicritério, aqui custo e performance, para podemos ter multi-objetivos e necesitamos saber qual é a estratégia de optimização de custos e de melhor performance em el tiempo para nossas infraestruturas. Então, cada ponto aqui é uma estratégia de intervenções en el tiempo. Então, usando, neste caso, um algoritmo evolucionário, nos dá uma possibilidade de perceber há 10 anos, 20 anos e 30 anos qual é as estratégias melhores para hacer nuestra intervenciones predictivas y reducir también el riesgo. Después tenemos los reinos digitales y los reinos digitales también muy importante porque nos permiten representar la realidad. Y el primer paso que hacemos con los reinos digitales es justo el BIM. Modelos BIM para visualização, depois modelos BIM para também quantificação de costes e realidade estendida, geométrico, um modelo BIM mais geométrico e finalmente um modelo BIM que nos permite calcular a confiabilidade e também o riesgo de nossas infraestruturas. Pero quando hablamos de reinos digitales, vamos más adelante que solamente el BIM. Entonces, cuando hablamos de ramos digitales,
justo estamos hablando de lo BIM, sí, lo modelo digital, pero mezclamos com o modelo real, tudo que é adquirido de informação de nossas infraestruturas y obtenemos el modelo federado. Entonces, lo que pasa es que el modelo federado, todo que a gente cambie en la realidad, el modelo federado automaticamente será actualizado e tudo que são decisões, intervenções, ou o que seja, porque o modelo federado nos permite fazer a avaliação da estrutura e sempre que hacemos a avaliação consideramos a confiabilidade, as consequências, tudo, podemos tomar decisões, podemos fazer intervenções e isto funciona de um ciclo, pero também funciona em outro nível, ou seja, podemos, entre a realidade e a virtualidade, há comunicação. E aí temos um perfeito reino digital, de nossas infraestruturas. Aquí es el ejemplo máximo del reino digital, una puente real monitorada, hay un QR code, conectamos o QR code la realidad con o modelo digital, o modelo digital é atualizado com os dados do monitoreo e sempre que fazemos alguma intervenção, decisão em modelo digital, então tem impacto na realidade. E na realidade que está monitorada tem impacto em modelo digital. Ou seja, a monitorização ao serviço de los reinos digitales. E aqui uma mescla de reinos digitales com inteligência artificial, que é muito interessante, em que usamos drones, digamos imágenes, com pattern recognition, conseguimos detectar que tipo de dano temos em cada um destes elementos e depois podemos automaticamente atualizar o modelo digital, como está aqui na parte direita desta imagem. Então, a realidade, a detecção do dano e a atualização. Y si hacemos alguna intervención, vuelve otra vez a la realidad. Pero esta detección del dano es hecho con AI y aquí tenemos un modelo Digital Twin. Y así reducimos riesgos. Entonces, para terminar mi charla, hay un problema que está cubierto que tiene a ver con los riesgos y la necesidad de invertir en la gestión de infraestructuras y priorizar y tomar tomas de decisión. Hasta ahora tudo muy hecho con base en la condición, pero tenemos que ir más adelante. Temos que considerar conceitos de confiabilidade e robustez. Muy importante los conceitos de riesgo, que é mais riesgo que ter menos riesgo, e também o conceito de resiliência. Ou seja, temos que avançar mais que riesgo também para a resiliência, ou seja, quais são as infraestruturas que vão ter ou que têm mais dificuldade. Se há um sismo, quais são as infraestruturas que teremos que pôr prioridade para pô-las a funcionar o mais rápido possível. E isso tem a ver com resiliência. Después, la digitalización es muy importante para representar la realidad. Hablamos un poco de las herramientas AI y la aplicación de AI y agents AI para nos ayudar la toma de decisión en determinadas situaciones, pero también la digitalización es muy importante para la realidad extendida, para enseñar profesionales, inspectores, alumnos y los hacer ver cómo hacer una buena gestión, dónde son las patologías, todo eso. Y claro, la aplicación de soluciones también verdes en la operación y mantenimiento de nuestras infraestructuras. Para terminar, solamente uma menção a um master que temos em risco e gestão de infraestruturas, é um master europeu, é um master de um ano, em que focamos todos estes temas que estivemos aqui a falar, com vários casos de estudo, e uma conferência que vamos a ter em 2 semanas, mais ou menos. É uma conferência muito grande, com
cerca de 1000 personas, en que hablamos justo del tema de riesgo y gestión de riesgo en infraestructuras, pero también en otros tipos de tecnologías como aeronáutica, mecánica, todo eso. Y aquí tiene algunas referencias que están en la base de mi presentación y mi correo en caso de tener alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la presentación. Entonces, en este momento abro el espacio a preguntas. Si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, entonces en este momento podemos empezar. ¿Hay tal vez alguna pregunta? Son con vergüenza. Bueno, por el chat privado me estaban preguntando si íbamos a enviar o íbamos a subir el webinar o la grabación y les había comentado a Carlos, tal vez tienes algo Sí, que mencionar. Sí. sí, yo soy ingeniero civil y yo trabajo en análisis de riesgos en América Latina eh, y hago cálculos de máximas pérdidas probables. Y también estoy trabajando en el tema de vías. Hay un punto importante en el tema de vías, es los diferentes escenarios para los diferentes periodos de retorno en 475, 975 y 2475 años. ¿Tú tienes algún modelo para poder determinar los daños a las vías y a las estructuras para estos periodos de retorno eh, que se pueda usar o cómo estás pensando en eso? Gracias. Muy bien. En primeiro, modelo para eh, lo que puede ser es que no existe un modelo para un procedimiento. O sea, lo que tenemos es procedimientos para diferentes períodos de retorno podermos determinar lo nível de intensidade de cada evento extremo, fazer simulação de cenários e com base nisso entender ou compreender que tipo de danos teríamos com maior probabilidade e que riscos maiores. Pero tendría que ser situación a situación y es más un procedimiento que puede ser aplicado en varias situaciones, pero mucho tailor-made y no tanto algo que se clique en un botón y viene los daños, no. Tiene que se estudiar la situación y tendríamos que hacer la simulación de los eventos extremos para diferentes períodos de retorno. Pero sí, sí que es algo que se hace. Yo he dado ese ejemplo de la puente que tiene diferentes períodos de retorno también, o diferentes situações de câmbio climático que nos vão dar diferentes intensidades, eventos extremos e também para diferentes períodos de retorno e com base nisso perceber níveis de falha que temos e probabilidades de falha de cada uma dessas pontes. Creo que he respondido a Carlos. Ok, gracias. Muy bien, tenemos una pregunta de Pablo de Costa Rica y nos dice que nos pregunta si existen herramientas de código abierto para el cálculo de análisis de riesgo. Sí, existen ferramentas. Hay ferramentas, claro, muy caras como At Risk, de Palisade y otras, pero nosotros tenemos ferramentas, lo que usamos más es ferramentas para calcular la confiabilidad y después multiplicamos eso por las consecuencias y podemos calcular las consecuencias también. Lo problema muchas veces es que, novamente, es mucho
case-based e, y determinar las consecuencias, los costes, es algo que no es fácil. O sea, tenemos que hablar con los operadores, la sociedad, porque tienen diferentes impactos y diferentes impactos. La misma cosa puede tener diferentes impactos en diferentes países. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos mucho es usar modelos de análisis para calcular la confiabilidad open, o sea, en un modelo não linear, ou que seja um modelo OpenSys, ou que seja uma ferramenta aberta que nos permite calcular a confiabilidade, a falha, a probabilidade de falha, e depois das consequências temos que falar com diferentes elementos do ecossistema e esses elementos nos vão ajudar a determinar as consequências e depois, com base nisso, construir ou matrizes de riesgo ou calcular mesmo o riesgo diretamente. Ou seja, isso é possível hacerlo de uma forma aberta, usando ferramentas que temos, sem necessidade de ir a buscar ferramentas muito próprias para isso. Claro que se queremos implementar sistemas de gestão de riesgo em larga escala para carreteiras ou o que seja, ahí tenemos ya que desarrollar los modelos de predicción, los modelos de consecuencia, todo eso, pero también lo desarrollo lo hacemos en open source. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí. Paul Cárdenas nos menciona, sí, para el caso de oleoductos, está interesado en el caso de oleoductos en implementar un modelo para predecir los riesgos de roturas que se presentan en Quineas. ¿Qué recomendaciones puedes sugerir en base a la confiabilidad de la construcción de este modelo? Líneas, ya. Líneas, ok. Sí. Que se presenta en líneas. O sea, muchos de los modelos que tenemos para la confiabilidad, primero tenemos que definir siempre la prueba de fallo. Ahí es lo más importante. Y para hacer predicciones, nosotros tenemos que comprender un poco cómo es la evolución de determinado daño, en este caso en los oleoductos, qué tipo de daño estamos a hablar, cómo es la evolución, si hay datos, registros, mejor, se hacen inspecciones, imagino que sí, e com base nisso podemos usar modelos ou marcovianos ou mesmo modelos de inteligência artificial. Se há monitoreio introduzido, podemos usar modelos data-driven e esses modelos nos vão dar en el tiempo la predicción de cómo es la evolución de la capacidad del oleoducto en el tiempo. Y si confrontamos eso con la actuación, o sea, con los límites, entonces conseguimos hacer una predicción de la confiabilidad de los mismos over time, en el tiempo. Entonces, estamos hablando de roturas en líneas de oleoductos. Una vez caracterizado, se não há muitos dados, podemos usar modelos mais analíticos. Se há muitos dados, podemos usar modelos más de inteligencia artificial para hacer predicciones. Pero también, una vez más, caso a caso, pero sí que es posible y calcular y predecir la confiabilidad en el tiempo para los oleoductos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, creo que con eso estamos justamente en el tiempo del webinar. Una vez más, agradecerte, José, por el webinar en este tema tan interesante y lo que vamos a hacer es vamos a colocar la grabación en la plataforma de Yapse e-Learning para que todos también tengan acceso y la puedan volver a ver las veces que necesiten.
Entonces, con eso, agradecerles a todos y seguimos en comunicación para los siguientes webinars. Muchas gracias y nos vemos. Adiós, un gusto a Chao, todos. gracias.